Arsène Lupin en prisión. Ningún turista puede considerarse como tal si no conoce las orillas del Sena y si no ha observado, al ir desde las ruinas de Jumière a las de Saint-Vandril, el extraño y pequeño castillo feudal de Malaquis, que se erige con orgullo en mitad del río. Un puente arqueado lo conecta con la orilla. La base de sus sombrías torres se confunde con el granito que la sostiene. Un bloque de piedra tan enorme que parece que se haya desprendido de alguna montaña y haya aterrizado allí tras una gran explosión. A su alrededor, las tranquilas aguas del gran río juegan pacíficamente entre las cañas y las aves lavanderas tiemblan sobre las piedras húmedas. La historia del castillo de Malaquis es igual de tormentosa que su nombre, igual de dura que su silueta. Ha sido testigo de combates, asedios, asaltos, violaciones y masacres. En la región de Q, durante las veladas, la gente narra con estremecimiento los crímenes allí cometidos y se cuentan misteriosas leyendas, como la del famoso túnel que antes conducía a la abadía de Jumièges y a la mansión de Agnès Sorel, amante de Carlos VII. En este antiguo refugio de héroes y bandidos habita el barón Nathan Cahorn, o el barón Satán, como se lo conocía anteriormente en la bolsa, donde amasó fortuna con increíble rapidez. Los señores del castillo de Malaquis, arruinados, se vieron obligados a sacrificar la mansión de sus antepasados y el barón almacenó allí sus admirables colecciones de muebles, cuadros, loza fina y maderas talladas. Vive solo, asistido por 3 viejos sirvientes. Jamás entra nadie. Jamás nadie ha visto en sus antiguas salas los 3 Rubens que posee, sus 2 Betú, su púlpito de Jean Goujon y los muchos otros tesoros arrancados a los más ricos en subastas públicas a golpe de billetes. El barón Satán vive con miedo, no tanto por su persona, sino por los tesoros acumulados con una mansión implacable y con la perspicacia de un amateur, tanto que ni el comerciante más astuto puede jactarse de haberlo inducido jamás a error. Los adora, los ama intensamente, como un avaro, celosamente como un amante. Cada día, al ponerse el sol, las 4 puertas de hierro forjado a ambos extremos del puente y la entrada a la corte de honor se cierran a cal y canto. Al menor impacto, sonarían unos timbres eléctricos que harían vibrar el silencio. Por el lado del Sena, nada hay que temer. La roca se alza abrupta. Un viernes de septiembre, el cartero se presentó como de costumbre en el extremo del puente y, como de costumbre, el propio varón abrió la pesada hoja de la puerta. Escudriñó al hombre minuciosamente, como si fuera un extraño, pese a que conocía la cara honesta y los ojos parpadeantes del cartero desde hacía muchos años. «Soy el de siempre, señor varón, y no otro que se ha puesto mi camisa y mi gorra», le dijo el hombre con una sonrisa. «Nunca se sabe», murmuró Cajón. El cartero le entregó un fajo de periódicos y añadió: «Señor varón, le traigo algo nuevo». «¿Algo nuevo?» «Sí, una carta certificada». Al vivir como un recluso, sin amigos ni nadie que se interesara por él, el varón nunca recibía correspondencia. Aquella situación no podía ser sino un mal presagio que despertó su sospecha y su desconfianza. ¿Quién era el misterioso remitente que se atrevía a perturbar la tranquilidad de su retiro? «Tiene usted que firmar, señor varón». Firmó, mascullando. A continuación, cogió la carta, esperó a que el cartero doblara el recodo del camino y, tras deambular nervioso arriba y abajo, se apoyó contra el parapeto del puente y rasgó el sobre. Contenía una hoja de papel cuadriculado y en él, escritas a mano, las siguientes palabras: «Prisión de la Santé, París». Miró la firma. «Arsène Lupin». Estupefacto, leyó:
Señor barón, en la galería que une sus dos salones hay un cuadro de Philippe de Champaigne, de exquisito acabado que me encanta. También me gustan sus Rubens, así como el más pequeño de sus Watteau. Del salón de la derecha destaco el aparador de Luis XIII, los tapices de Beauvais, el velador estilo imperio firmado por Jacob y el cofre renacentista. En el de la izquierda, la vitrina de las joyas y de las miniaturas. Por ahora me conformo con estos objetos, que se pueden retirar con comodidad. Así que le ruego los embale adecuadamente y los envíe a mi nombre, aporte pagado, a la estación ferroviaria de Batignolles, antes de las 8. De lo contrario, me veré obligado a proceder con su traslado yo mismo durante la noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre. Y obviamente no me contentaré con los objetos mencionados anteriormente. Le ruego acepte mis disculpas por cualquier inconveniente que le pueda causar. Le transmito mi más sincera consideración. Arsène Lupin. Postdata. Por favor, no me envíe el betú más grande. Ya sé que ha ganado 30.000 francos por él en la casa de subastas, pero es una copia, pues el original lo quemó Barras en una orgía durante el directorio. Consulte las memorias inéditas de Garat. Tampoco me interesa la Chatelaine Luis XV. Dudo de su autenticidad. La carta alteró profundamente al barón Cahorn. Se habría alarmado con cualquier otra firma, pero aquella estaba firmada por el mismísimo Arsène Lupin. Como lector habitual de los periódicos, estaba al corriente de lo que acontecía en el mundo en lo que respectaba a robos y crímenes, y por lo tanto conocía bien las hazañas del infernal ladrón. Por supuesto, sabía también que Lupin, a quien su enemigo Ganimard arrestó en América, se hallaba actualmente preso, a la espera de ser procesado. ¿Y con qué condena? Sin embargo, también sabía que se podía esperar cualquier cosa de Arsène Lupin. Además, tales conocimientos del castillo, de la ubicación de los cuadros y de los muebles era de lo más alarmante. ¿Quién le había proporcionado esa información de cosas que nadie había visto jamás? El barón levantó la vista y contempló la silueta arisca del Malaquí, su pedestal abrupto, el agua profunda que lo rodeaba, y se encogió de hombros. No, sin duda, no había peligro alguno. Nadie en el mundo podía forzar la entrada al santuario que albergaba sus tesoros inestimables. Nadie, quizá, pero ¿y Arsène Lupin? ¿Acaso existen las puertas, las murallas o los puentes levadizos para Arsène Lupin? ¿De qué sirven los obstáculos más formidables que uno pueda imaginar o las mayores preocupaciones cuando Arsène Lupin se propone una fechoría? Aquella misma noche escribió al procurador de la República de Rouen. Le adjuntó la carta con las amenazas y le pidió su ayuda y protección. La respuesta no tardó en llegar. El mencionado Arsène Lupin se encontraba detenido en la prisión de la Santé, bajo estricta vigilancia y sin la posibilidad de escribir una carta de este tipo, la cual, sin duda, era obra de algún impostor. Tanto la lógica como el buen sentido apuntaban a aquella versión de los hechos. Sin embargo, como medida de precaución, la carta había sido examinada por un experto en caligrafía, quien declaró que, pese a ciertas semejanzas, la escritura no era la del recluso. Las palabras «pese a ciertas semejanzas» se grabaron en la mente del barón, pues en ellas leyó la posibilidad de una duda que le parecía motivo suficiente para justificar la intervención de la ley. Sus temores aumentaron. Leyó la carta una y otra vez. «Me veré obligado a proceder a su traslado yo mismo». Y aquella fecha exacta, la noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre. Atormentado por las sospechas y apesadumbrado, el barón no se había atrevido a comentar el asunto con sus criados,
cuya devoción no le parecía de lo más sólida. Sin embargo, por primera vez en muchos años, sentía la necesidad de hablar, de buscar consejo. Abandonado por la justicia de su país y sintiéndose incapaz de defenderse por sus propios medios, estuvo a punto de ir a París para contratar los servicios de algún viejo policía. Transcurrieron 2 días, y al tercero se llenó de esperanza y alegría al leer el periódico. El Rivet de Coudebec había publicado lo siguiente: tenemos el placer de contar con la presencia en nuestra ciudad desde hace casi 3 semanas del detective en jefe Ganimard, uno de los miembros más veteranos de nuestra Policía Nacional, la Sûreté. El señor Ganimard, cuya última proeza, la captura de Arsène Lupin, le ha valido la fama en toda Europa, se recupera de la ardua tarea pescando carpas y gobios. Ganimard, he aquí la ayuda que necesitaba el barón Cajón. ¿Quién podría desbaratar los planes de Arsène Lupin mejor que Ganimard, el paciente y astuto detective? El barón no lo dudó. La ciudad de Coudebec estaba a solo 6 kilómetros del castillo, poca distancia para un hombre que aceleraba el paso animado por la esperanza. Después de varios intentos infructuosos de averiguar la dirección del detective, el barón visitó la oficina del Rivet, situada en el muelle. Allí encontró al redactor del artículo, quien se acercó a la ventana y le dijo: «¿Ganimard? Lo encontrará en el muelle, caña de pescar en mano. Fue allí donde yo también lo encontré, y la casualidad hizo que viera su nombre grabado en la caña. Mire, es aquel señor de ahí, bajo los árboles del paseo». ¿El del redingote y el sombrero de paja? Exacto. Es un tipo extraño y un tanto rudo, de pocas palabras. 5 minutos después, el barón se acercaba al famoso Ganimard. Se presentó y trató de entablar conversación. Al no conseguirlo, abordó con franqueza el verdadero motivo de su presencia y le contó brevemente su caso. El otro escuchó, inmóvil, sin apartar la vista del agua. Cuando el barón terminó de relatar su historia, el pescador se volvió, lo miró de arriba a abajo con profunda compasión y dijo: «Señor, los ladrones no tienen la costumbre de prevenir a quienes están a punto de robar. En concreto, Arsène Lupin no cometería tal insensatez. Pero, señor, si tuviera la menor duda, el placer de capturar de nuevo a Arsène Lupin me haría olvidar cualquier otra consideración. Desafortunadamente, el joven se encuentra entre rejas. ¿Y si hubiera escapado? Nadie escapa de la Santé, pero él es igual que los demás. Pero si se escapa, mejor que mejor. Volveré a capturarlo. Mientras tanto, duerma usted tranquilo. Y ahora basta, está usted asustando a los peces». La conversación había terminado. El barón regresó al castillo, aliviado hasta cierto punto por la indiferencia de Ganimard. Comprobó las cerraduras, espió a los criados y durante las siguientes 48 horas casi se convenció de que sus temores eran infundados. No, era evidente, como había dicho Ganimard. Los ladrones no advierten a aquellos que están a punto de robar. Se acercaba el fatídico día. La mañana del martes, víspera del 27, no hubo nada de particular. Sin embargo, a las 3 en punto, un chico trajo un telegrama. «No ha llegado ninguna mercancía a la estación de Batignolles. Prepárelo todo para mañana por la noche. Arsène». El telegrama provocó en el barón tal estado de pánico que incluso consideró ceder a las demandas de Arsène Lupin. Se marchó a Coudebec a toda prisa. Encontró a Ganimard pescando en el mismo lugar, sentado en un taburete. Sin mediar palabra, le tendió el telegrama. «¿Y qué?», preguntó el inspector. «¿Cómo que y qué? Es mañana». «¿El qué?».
¡El robo! ¡El saqueo de mis colecciones! Guinimar dejó a un lado la caña, se volvió hacia él y, cruzando los brazos sobre el pecho, exclamó con impaciencia: ¿Cree que me voy a preocupar por una historia tan absurda como esa? ¿Qué precio pone para pasar la noche del 27 al 28 de septiembre en el castillo? Ni un céntimo. Ahora déjeme en paz. Fije un precio. Soy extremadamente rico y puedo pagarlo. La brutalidad de la oferta desconcertó tanto a Guinimar que respondió tranquilamente: Estoy de vacaciones. No tengo derecho a meterme en... No se enterará nadie. Me comprometo a guardar el secreto, pase lo que pase. Oh, no ocurrirá nada. Muy bien, pues veámoslo. ¿3.000 francos serán suficientes? El inspector dio una calada al tabaco y después de un momento de reflexión dijo: Hecho. Pero debo advertirle que está tirando su dinero. Me da igual. En ese caso, además, al fin y al cabo, nunca se sabe con ese diablo de Lupin. Puede que tenga una panda de ladrones a su servicio. ¿Confía en sus criados? Mi confianza en... Entonces, mejor no contar con ellos. Enviaré un telegrama a 2 de mis hombres para que nos ayuden. Es más seguro. Y ahora, márchese. Es mejor que no nos vean juntos. Hasta mañana a eso de las 9. Al día siguiente, fecha fijada por Arsène Lupin, el barón Cahorn dispuso su arsenal. Preparó sus armas y se paseó por el Malaquis. No vio nada, no oyó nada. Por la noche, a las 8:30, despachó a sus criados. Sus habitaciones se encontraban en un ala del castillo, en un lugar retirado que daba a la carretera, en el extremo opuesto. Una vez a solas, abrió suavemente las 4 puertas. Tras un momento, escuchó pasos que se acercaban. Eran Guinimard y sus ayudantes, 2 tipos corpulentos, con manos inmensas y el cuello como un toro. Después de hacer algunas preguntas sobre la disposición de las entradas y las habitaciones, Guinimard cerró y bloqueó con cuidado las puertas a través de las cuales se podía acceder a las estancias amenazadas. Inspeccionó las paredes, levantó los tapices y, finalmente, instaló a sus agentes en la galería central. Nada de tonterías, ¿eh? No hemos venido a dormir. A la mínima señal de alarma, abrid las ventanas del patio y llamadme. Prestad atención también al lado que da al río. 10 metros de precipicio no suponen obstáculo para diablos de ese calibre. Encerró allí a sus agentes, se llevó las llaves y le dijo al barón: Y ahora, a nuestro puesto. Para pasar la noche, había elegido un pequeño cuarto situado en las gruesas murallas entre las 2 puertas principales y que, en el pasado, había sido el cuarto del centinela. Una mirilla se abría sobre el puente y otra sobre el patio. En una esquina se distinguía algo que parecía un pozo. Si no me equivoco, señor barón, me dijo que este pozo es la única entrada subterránea al castillo y que lleva cerrado desde tiempos inmemoriales. Sí, entonces, a menos que haya alguna otra entrada que solo conozca Arsène Lupin, algo que veo difícil, podemos estar tranquilos. Colocó 3 sillas juntas, se tendió cómodamente sobre ellas, se encendió la pipa y suspiró. En realidad, barón, me siento algo avergonzado por aceptar su dinero para llevar a cabo una tarea tan elemental como esta. Cuando se lo cuente al amigo Lupin, se retorcerá de la risa. Pero el barón no se rió. Atento a cualquier sonido, interrogaba el silencio con creciente inquietud. De vez en cuando, se inclinaba sobre el pozo y lanzaba una mirada ansiosa al agujero. Dieron las 11, las 12, la 1. De repente, agarró el brazo de Guinimard, quien se despertó sobresaltado. ¿Lo ha oído? Sí. ¿Qué es? Mis ronquidos. No, no es eso. Escuche. Ah, sí.
Lo oigo perfectamente. Es la bocina de un automóvil. Entonces, pues que es poco probable que Lupin use un automóvil como ariete para entrar en el castillo. Varón, yo, en su lugar, me iría a dormir como voy a hacer yo otra vez. Buenas noches. Esa fue la única alarma. Ganimard reanudó su sueño interrumpido y el varón no oyó nada más, excepto los ronquidos regulares de su compañero. Al amanecer, salieron de la habitación. Una profunda calma, la paz de la mañana a la orilla del agua fresca, reinaba en el castillo. Subieron las escaleras, con Cahors radiante de alegría y Ganimard con su habitual temple calmado. Ningún ruido, nada sospechoso. ¿Qué le había dicho, varón? En el fondo, no debería haber aceptado su oferta. Me siento avergonzado. Abrió la puerta y entró en la galería. Encorvados y con los brazos colgando, los dos agentes dormían en las sillas. «¡Por el amor de Dios!», gruñó el inspector. En ese mismo instante, el varón gritó: «¡Los cuadros! ¡El aparador!». Tartamudeaba sin aliento mientras extendía los brazos hacia los lugares vacíos, hacia las paredes desnudas donde no quedaba nada más que los inútiles clavos y cuerdas. El betún había desaparecido. Se habían llevado los Rubens, los tapices descolgados, los armarios despojados de joyas. ¡Y mis candelabros, Luis XVI! ¡El candelabro del regente! ¡Y la Virgen del siglo XII! Corría de un lugar a otro preso de la más profunda desesperación. Recordaba el precio de compra de cada artículo, contaba las pérdidas sufridas, sumaba las cifras, todo atropelladamente, con palabras confusas y frases sin acabar. Pataleaba y se estremecía de rabia y de dolor. Actuaba como un hombre arruinado al que no le quedaba más salida que volarse los sesos. Si algo podría haberlo consolado, hubiese sido la estupefacción de Ganimard. A diferencia del varón, el inspector no se movió. Parecía petrificado y examinaba a su alrededor con la mirada como perdida. Las ventanas cerradas, las cerraduras de las puertas intactas, ni una rotura en el techo, ningún agujero en el suelo. Todo estaba en perfecto orden. El robo debía haberse llevado a cabo metódicamente, siguiendo un plan lógico e inexorable. «Arsène Lupin, Arsène Lupin», murmuraba con aire hundido. De repente, como movido por la ira, se precipitó sobre sus dos agentes y los sacudió e insultó violentamente. Pero no se despertaron.